la carta de los Corintios dice que ahí está el poder de Dios, ¿cierto? Estuvimos viendo, si uno va a Gálatas 3, estoy tomándome de ciertas partes para poder armar. En Gálatas 3, capítulo 3, verso 1 dice: oh Gálatas insensato, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, porque ya Cristo fue presentado claramente crucificado. Entonces lo que te da a entender que los Gálatas se desviaron de la base. ¿Cuál era la base? Ver a Cristo y a este crucificado. Ver a Cristo y a este crucificado contenía la verdad. Por eso dice que nos fascinó para no obedecer a la verdad. Tenemos que entender que la cruz no es solamente que Cristo haya perdonado nuestros pecados en la cruz. Que cuando estaban bajando al paralítico en la casa, dice que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. O sea, Jesús tenía la autoridad ya de perdonar pecados antes de haber ido a la cruz. Entonces la cruz es algo mucho más profundo que solamente perdonar pecados. Entonces por eso que nos quedamos estacionados en Efesios 2, para poder entender un poco más claro qué es lo que produjo. ¿Ya? Mientras se prepara la Vero, en Efesios 2 del 1 en adelante vamos a leer para ser introducido. Dice: y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dónde nos dio vida Cristo? En la cruz, en su crucifixión. Él nos dio vida, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, la cruz produce una frontera entre los hijos de desobediencia y los hijos de luz. La cruz produce una frontera entre la carne y el espíritu. La cruz produce una frontera entre la ley y la gracia. Ahora, la ley no la despreciamos, sino que la ley, ¿para qué vino? Dice la Biblia que vino para hacer nuestro ayo. Era como nuestra nodriza que nos llevaba. O sea, la ley es el relato de Dios mismo, dándose a entender que para llegar a Él nosotros teníamos que tener esa medida. La pregunta: ¿la logramos en la carne? No, nunca la lograremos. Entonces la ley expone una verdad en nosotros. La ley expone que nosotros no somos capaces de llegar y poder entrar confiadamente ante Dios y hablar con Dios. Porque para hablar con Dios había que ser justo, santo y bueno. Entonces la ley te ponía todos sus requisitos para que si tú llegabas a ese nivel, podías hablar con Dios. Entonces por eso que Él instaura el sacerdocio, donde el sacerdote entraba una vez al año sin antes ofrecer sangre, un sacrificio de sangre, porque la sangre redimía. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pero sin antes, dice la Biblia en hebreo, ofrecer el perdón de pecados por él mismo y por el pueblo. Entonces, nosotros a veces hasta al orar lo hemos bajado a un nivel de no entendimiento. Oramos sin tener claridad de que hoy nosotros entramos, sí, confiadamente al trono de la gracia, pero no por tus méritos, sino por la gracia de Jesucristo, que Él murió en la cruz, dándote una entrada, dice la Biblia, por su carne. Él nos creó un camino nuevo y vivo. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Y eso te demuestra que Dios lo rasgó, porque de arriba hacia abajo.
donde Él abrió una puerta para que tú y yo pudiéramos entrar. Pero normalmente, ¿cómo entramos a orar nosotros? ¿Entramos a orar por nuestros méritos o con la convicción y la claridad de que entramos no porque tú eres bueno ni yo soy bueno, sino entramos porque la misericordia y la gracia de Dios te capacitó a ti y a mí para poder hablar con Dios? Porque si no entramos con esta claridad, nosotros entramos con demandas a Dios en vez de entrar con un corazón agradecido. Si tú preguntas, uno de los grandes rollos que hoy día está en la iglesia es que hemos perdido el corazón de agradecimiento. Nos paramos como que aquí estoy, por Dios, tu especial tesoro. Es verdad, pero el especial tesoro no eres tú, sino lo que tú tienes de Cristo. Amén. Ese es el especial Amén. Tesoro. Entonces tenemos que tener esta claridad de qué es lo que nos lleva a la cruz. Nosotros dice la Biblia que no podemos ser sus discípulos si no tomamos la cruz. Tú quieres ser discípulo del Señor, tienes que aprender a tomar la cruz. Se camina en cruz, crucificado. ¿Sabe por qué tienes que caminar crucificado? Porque si no, cualquier cosa que Cristo haga por ti, tú te tomas la gloria. Hermano, ¿tú te imaginas a alguien con el ego grande que Dios haga milagros con él? Si a veces hasta oramos por alguien y se sanó de un dolor de cabeza y no creemos. Don de sanidad. ¿Ah? Uy, se sanó de un dolor de cabeza y ya tenía el don de sanidad. Y el ego. O cuando Dios te da una palabra. Hermano Daniel, Dios me dijo esto y le pegaste en el clavo, en pelo y bigote. ¿Ah? ¿Cómo saliste tú? Hagan paso al ungido de Jehová. ¿Ah? Eso es porque no hemos muerto. No hemos pasado por la cruz. Entonces, no podemos conocer y experimentar más el poder de Dios si no conocemos verdaderamente la cruz. Amén. Entonces, volvemos al 10 para empezar. Porque somos hechura suya, dijo la Lucy, el poema. ¿Qué significa poema? Que somos el poema de Dios. Como cuerpo somos el poema de Dios. Usted no es el poema individual, por si acaso, se lo aclaro. Sino que la nueva creación es el poema de Dios. Todos nosotros somos un poema, la obra maestra. Eso significa la obra maestra de Dios. Esa palabra hechura suya es la obra maestra. Wow. Wow. Que tú y yo seamos la obra maestra. No sé si te impresiona eso, pero a mí me mueve el piso que tú y yo estemos. Seamos. Hermano, si Beethoven, no sé, yo no sé de música, pero la Ingrid me puede orientar más a él, que la séptima sinfonía de Beethoven. Esa era la obra maestra de él, ¿cierto? Todo el mundo habla de él, los que saben de música. ¿Ah? ¿Cuál otra? Las 4 estaciones de Vivaldi. Las 4 estaciones de... ¡Wow! Mira, nosotros no sabemos de música, pero hemos escuchado de él. Como de estaciones de música salen los sonidos. ¡Wow! Que la gente hable eso. Dios quiere que el mundo conozca su obra maestra. En nosotros, Él siendo exhibido, que tú puedas mostrar a Cristo a la gente. No yo, sino Él siendo visto. Su obra maestra, cómo Él te transformó, cómo Él te cambió de ser una persona tosca a una persona amorosa, de una persona rebelde a una persona mansa, de una persona que resistía a las cosas a una persona que construye con Él. Dime que no es una obra maestra. ¿Por qué no nos dejamos moldear para una obra maestra? Y para poder ser la obra maestra tenemos que tener el entendimiento de la cruz. Y ahora viene el tema, a ver. Esa era la introducción.
Yo soy Marcelo, son como media hora. Bueno, también en relación a lo que él decía, yo tengo que ir completando lo que él habla. Es maravilloso saber que en el Señor hemos sido acercados, no solo por el tema del velo que se rasgó, que Él nos permitió entrar al lugar santísimo. Recuerden que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y nada más. Ni siquiera el resto de los levitas podía entrar. No entraban los sacerdotes, entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, que era dentro del tabernáculo la parte más donde estaba la presencia misma de Dios. Ahora todos nosotros tenemos acceso al Señor libremente. Podemos entrar y hablar con Él cara a cara. Nosotros podemos entrar. Todos hemos sido hechos sacerdotes para Dios. Y ahora usted no necesita, por supuesto que el cuerpo intercede, oramos uno por otro, pero usted no me necesita. Entendemos que Dios nos puso en un cuerpo y debemos funcionar como cuerpo. A Dios le agrada, somos su nuevo hombre. Pero usted puede ir directamente y hablar con Dios. Y eso lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Él rasgó el velo y además hizo de ambos un solo y nuevo pueblo. Amén. Recuerden la pared que hablábamos la semana pasada, que también esa pared fue derribada, la pared que separaba en el templo a los gentiles de los judíos. Pero los judíos de verdad habían caído en lo que dice el pastor Marcelo. Los judíos, ellos sabían que eran el pueblo amado de Dios. Y ellos llegaron a tener una arrogancia tan grande que ellos despreciaron a todo el resto de la humanidad y les pusieron gentiles. Nosotros los llamamos gentiles por eso, porque los israelitas, todo el resto de la humanidad, para ellos no eran considerados. Ellos ya tenían problemas con los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras naciones. Y ellos no amaban a los samaritanos, no lo querían. Por eso cuando Cristo le habló a la mujer samaritana fue algo muy raro para la época, porque ellos no los consideraban. Menos que Cristo les contara una parábola donde existía el buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? De la parábola donde había un hombre tirado y pasaron mucho y Jesús dijo, y vino un buen samaritano. Para los judíos no existía el bueno. Los samaritanos para ellos no eran algo con quien se quisieran relacionar, no existía ningún samaritano bueno. Imagínense a nosotros, cómo nos consideraban a nosotros los gentiles ellos, si ya los samaritanos, que eran una mezcla, para ellos no eran importantes. Bueno, nosotros para ellos éramos considerados de mucho más bajo nivel, pero el Señor dice, Pablo, que Él derribó esa pared. Esa pared se derribó cuando entraron los romanos en el 70, después de Cristo. Y Pablo lo escribió aquí el 30. Es decir, Pablo sabía que eso ya había sido derribado en la cruz, aunque físicamente seguía estando ahí. Esa muralla estaba ahí, estaba en el templo. Y los gentiles que cruzaban los mataban. Si algún gentil curioso, voy a mirar qué hay al otro lado, desaparecía. Porque ellos no tenían permitido entrar al templo de Dios, porque eso era solamente para la casta judía, una clase especial. Pero Pablo lo dijo antes, Cristo en la cruz del Calvario eliminó eso, ese muro, y ahora nos hizo cercanos. Nosotros también somos pueblo de Dios. Amén. Los gentiles, tenemos a Cristo en el corazón, somos parte de este nuevo hombre. Todo aquel que reciba a Cristo es parte. Dios no tiene cultura. No hay para Él culturas. Para Él hay hijos de Dios. Amén. Y todo aquel que cree es hijo de Dios. Recuerden que yo les dije que usted no escoge a su papá ni a sus hermanos. En la parte natural. Usted no dijo yo quiero nacer en esta familia. Usted nació. Y tampoco escogió que tuviera un hermano o una hermana. Todos aquí quisimos que el hermano no estuviera. Mario, no mami, yo no quiero un hermano. Y aquí está Mario. No recuerdo haberlo dicho, pero sí, yo creo que algo me pasó, porque yo tenía 6 años cuando él llegó. Entonces yo era la única y llegó Mario. Entonces yo no quería hermanos. Pero aquí estamos. Hoy día nos amamos. Vale por 5.
¿Vale por 5? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros entendemos esto en el espíritu, entendemos que mi papá y mi mamá física natural no me consultó a mí para que Mario viniera a este mundo. Bueno, Dios tampoco le tiene que consultar a usted para traer un miembro más a la iglesia. Su hermano no es un chocolate para que a usted le guste o no le guste. 100% cacao, este es 70, 50, este que tiene leche. No. Su hermano no es un chocolate, no es un dulce. Su hermano es parte de la familia de Dios. Y si Dios lo rescató, Él es el papá. A lo mejor no nos vamos a vincular con todo, pero es mi hermano. Y Dios lo rescató. Y eso es lo que debemos entender, que Él cada día va añadiendo más, porque somos una gran familia del Señor. Y eso fue lo que Él anuló en la cruz, una de las tantas cosas. Rasgó el velo para que habláramos con Él y quitó la pared que nos separaba. Hoy día somos un solo pueblo, un nuevo hombre, una sola nación, una familia de Dios. Amén. Mira el verso 14, dice, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. La verdad está hablando de la pared intermedia. Dice, porque Él es nuestra paz. Cuando hablamos de paz, normalmente tú te imaginas un estado de quietud. Paz es como que me sacaran todos los problemas de encima y no tengo ningún problema, están todos solucionados, entonces estoy en... Permítame decirle que eso no es la paz. La paz de Dios es más que un estado de quietud, es más que los problemas solucionados. Dice que Él es nuestra paz. O sea, lo que te está hablando que es un lugar donde tú y yo habitamos. La paz es una realidad espiritual donde tú y yo podemos accesar confiadamente. O sea, el trono, hermano, no es que cuando tú vas a la cruz, permítame aclarar esto, cuando yo voy a la cruz, digo, voy a ir a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, usted automáticamente se pone en su cabeza que va a un lugar de sufrimiento. ¿Sí o no? Hermano, tiene que tomar su cruz, entonces usted dice, ¡ay! No quiero eso, ¿cierto? Da susto, mami. ¿Por qué? Porque el alma primero no le gusta sufrir. Pero hermano, la cruz es mucho más que eso. No le voy a quitar que sí, tiene que morir. Una cruz significa morir. Pero no solamente morir, sino que yo voy en búsqueda de algo mayor. O sea, yo en la cruz, cuando vamos a la cruz, tenemos que tener esta conciencia de que vamos a que Él sea mi paz. O sea, si usted va con la mentalidad de que va a ir a sufrir, está bien, pero no es todo. Porque su alma lo exalta. Su alma dice, le da más valor o más importancia a eso. Pero si logramos ver en el Espíritu que Él es mi paz, y voy a ir a la cruz con el entendimiento de que voy a poseer, voy a vivir en paz, voy a estar en un lugar donde las enemistades ya no existen, donde cohabito juntamente con mi hermano en ese lugar, para que el vínculo de la paz no se quiebre, cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tu espíritu es capaz de lograr, de ver eso. En la cruz nosotros podemos poseer la herencia. En la cruz nosotros podemos accesar a la riqueza de Cristo. Hermano, la cruz también podemos decir que representa el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, ¿quién iba? Lo acabamos de decir. Pero sin antes ofrecer sangre, sacrificio. Cristo ya ofreció el sacrificio y nosotros tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. O sea, podemos accesar a ese lugar donde lo único que Dios ve es Cristo. Y en la cruz, Cristo, o sea, el Padre solamente ve Cristo. En la cruz,
el Padre, por medio de Jesucristo, le puso fin a toda la carne. O sea, cuando ve la cruz, papá, Él se deleita en la obra consumada del Hijo. Entonces, cuando tú vas a la cruz, tú te estás alineando a una obra consumada. Tú te estás alineando al deleite de Dios. ¿Dónde? En la cruz. Pero mientras tu alma y mi alma lo vean como sufrimiento y no lo vemos con el entendimiento del Espíritu, le vamos a sacar a la jeringa. ¿O no? Sí. O sea, lo que tenemos que orar, Señor, ayúdame a ver la cruz como tú la ves. Si no existiera cruz, no estaría, Cristo nunca hubiese sido hecho espíritu vivificante. Si la cruz no hubiera existido, la gracia tampoco existiría. Aún yo me atrevería a decir ahora, con el entendimiento que Dios nos ha ido dando, que si tú quieres más gracia, pero si no vas a la cruz no la tienes. Señor, dame gracia. Hey, amigo mío, come on baby, a la cruz. Porque la cruz es la única que te va a dar un entendimiento mayor. Hermano, la cruz es donde se consumó, se consumó el plan perfecto de Dios. O sea, cuando tú quieres iniciar algo en Cristo, tú tienes que ir a la cruz. Si no, todo lo que no ha pasado por Cristo, por la cruz, por Cristo, para Dios no existe. Es tu carne. Viene a tomar a sí mismo. Amén. ¿Sí? Que eso dice la palabra, que cuando Él venga se vendrá a tomar a sí mismo. Entonces, si hay cosas en nuestra vida que no han pasado por la cruz, Dios no las reconoce. Si nosotros debemos pasar siempre por la cruz, es un constante. Ahora, yo creo que al principio uno le tiene temores, porque uno está muy consciente de su realidad, consciente de su persona, pero a medida que uno va gustando lo que ocurre al otro lado de la cruz, yo creo que ahí es donde uno va soltando cada vez más su vida, soltándose en Dios, no teniéndole temor a pasar por la cruz, porque a diferencia de antes que uno pasaba por problemas, porque si somos honestos nosotros siempre pasamos por dificultades, todos los seres humanos. La diferencia ahora es que tú los pasas en Cristo, no solos. Entonces también el que tú digas, no, tengo tanto temor de no pasar por la cruz y me reservo, no significa que no vas a tener algún problema que enfrentar, lo vas a enfrentar solo. Pero en la cruz tú pasas con el Señor, Él es el que te va guiando, es el que te va llevando a morir. Y lo que uno experimenta al otro lado es lo que te da la sal, por decirlo así, el sabor de decir que esto es bueno. Lo que tú y yo obtenemos al otro lado, que es eternidad, es lo que a nosotros nos da ese vigor de seguir muriendo. Porque de verdad experimentar al Señor al otro lado, al Cristo resucitado, no tiene precio. No tiene precio terrenal. Entonces claramente, aunque sea un poquitito al principio, tú dices, wow, quiero más. Wow, quiero más. Wow, quiero más. Porque cuántas cosas hay que hoy día tú y yo decimos, si no hubiese sido por el Señor. Si no hubiese sido por el Señor. Si yo llegué al Señor con el orgullo más grande que mi cuerpo, po. Si pobre de que alguien me dijera algo. Yo lloraba. Y el puro orgullo. Y me pregunté, ¿por qué lloras tanto? No sé. Yo lloro. Y nunca entendí que lloraba por orgullo. Entonces, cuando un día el Señor me dijo, tú eres orgullosa. No te gusta que te digan nada. Entonces, cuando te dicen algo y tú lloras. Fue la primera batalla que yo libré. Estaba soltera. ¿Y casada también? Y fue porque yo, y casada también, yo te varias. Eso es verdad. ¿Ah? ¿Ese era otro llanto? Sí, pero yo me acuerdo, ¿sabes qué? No, hombre, sí, no, somos cartas leídas, si no, yo no tengo problema. Esa fue la primera batalla que yo libré en el Señor. ¿Y por qué fue? Yo llegué a vivir al lado del pastor Iván porque me vine a hacer mi práctica. Ellos me prestaron casa, pero esa casa no tenía luz ni agua. Y yo nunca había pasado necesidades, porque mi mamá tenía recursos. Entonces, ¿cómo yo tener que ir a buscar agua con un tarro al lado? Se me cayó el apellido,
una tontera, pero eso estaba dentro de mi corazón, el orgullo. O sea, agarré el balde y tenía que llenar el estanque para poder ir al baño. Ir a buscar otro balde con agua para lavar la cara, un jarrito para ducharme. Entonces, ahí quebré. Y lloraba, y que como. Entonces un día me vinieron a decir que tú eres orgullosa. Lloré 3 días. ¿Cómo me vienen a decir que soy orgullosa? Llenó el jarrito con pura lágrimas. ¿Cómo me vienen a decir que soy orgullosa? Que se han creído. En ese tiempo tú no lo decías, pero yo lo pensaba. Entonces, eso es lo que empieza a ocurrir dentro de tu corazón, las luchas, pero con el proceso que Dios va haciendo hasta que tú te vas rindiendo. Señor, ayúdame, enséñame, háblame. En este año no teníamos la claridad que hoy día tenemos. Dios empezó a romper ese orgullo en mi vida. Empecé a experimentar lo que había al otro lado de la cruz. ¡Qué glorioso! Entonces hoy día digo, wow, qué glorioso y qué maravilloso es que hoy día eso ya no está. Pero solamente por la obra de Cristo en la cruz. Entonces quiero más. Y todavía hay más cosas, que las hay, por supuesto. Todos nosotros vamos a ser transformados mientras estemos en esta tierra. Señor, más. Si antes mentía, no quiero mentir. Si antes era soberbia, no quiero ser soberbia. Si antes era altiva, no quiero ser altiva. Si antes amaba el dinero, ya no quiero amar el dinero. Si antes, no sé, era arrogante, ya no quiero ser arrogante. Si antes estaba más preocupada de mi propia persona y no del resto, no quiero. Porque ya experimenté una situación donde vi la transformación. Vi la diferencia entre vivir orgullosa, andándome ofendiendo por cada cosa que alguien decía o hacía, a la diferencia de no tener ese orgullo y que da lo mismo lo que los demás opinen, si lo importante es cómo yo vivo delante del Señor. Veo la diferencia que Dios proveyó para mí en esa área. Y eso es lo que te da el deseo de seguir. La cruz es lo más maravilloso que nos puede pasar. Sí. Tanta cosa que humanamente, hermanos, no podemos ser transformado, cambiado. Yo sé que el Espíritu Santo te puede traer recuerdos a ti, pero piensa qué cosa hay en ti que era imposible. Yo miro a hermano Mauricio y pues, me tiento, porque todos lo sabemos acá, pero no se enoja. Y él no se voy a quedar callado. Hermano Mauricio, y él no se podía quedar callado. Hasta que un día me dijo, me quedé callado. El Espíritu Santo proveyó. Me fui al auto y le pegué, pero me quedé callado. Y yo me alegraba en mi corazón y dije, lo está disfrutando igual que todos nosotros. Pero ahora, cuenta la tuya. Todos nosotros hemos vivido un proceso así en el Señor, donde hemos pasado por la cruz. Y hemos gustado la paz que produce cuando ves que salió lo de Cristo en esa situación y no salió lo tuyo. Y tú te conoces, pues tú sabes cómo tú reaccionabas. Pero cuando te viste enfrentada a una situación y salió Cristo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico, Señor! Esto es Cristo. Yo no habría podido dejar de pelear, ¿no es cierto, Estrella? Jamás. Pero Cristo lo está haciendo. Y ahora ya no peleo. Pero era imposible, porque yo vengo de una familia donde todos peleaban. Imposible. Y cada uno tiene su historia. El ángel me dice, imposible que yo estuviera donde estoy, que fuera enfermero, imposible, porque tenía dentro de sí un pensamiento tan aplastado por su familia. Pero que hoy día haya logrado lo que ha ido logrando, saltando esas inseguridades, esos miedos tan grandes que tenía, para estar, y ahora está de artista, más encima. Está con el Bafona. Por favor, estamos a otro nivel. Y él no hablaba. Y ahora baila internacionalmente. Entonces, ¿se dan cuenta cuántas cosas hay que Dios va produciendo dentro de nuestra vida? Y lo seguirá haciendo. ¿Amén? ¿Quieres venir a bailar? Mira, permíteme por favor hacerte un pequeño cuadro para poder entender qué produjo la cruz. Dios creó al hombre, no te voy a decir de Génesis y Éxodo, no. En Génesis, en el huerto, Dios creó al hombre con la intención de cumplir un plan, ¿cierto?
que era sojuzgar, señorear, multiplicarse, ponerle nombre a las cosas, porque sabía el poder que el hombre tenía en el hablar. Entonces las cosas, Adán dice que le puso nombres a los animales, y esos nombres hasta hoy perduran. Eso te demuestra que cuando el hombre está en orden, puede hablar, y todo lo que él hable tiene eternidad. Amén. Entonces Adán y Eva en el huerto del Edén, en vez de comer del árbol de la vida que le preservaba, que comieron del árbol del conocimiento, que produjo una separación. De tal manera, como lo hemos venido estudiando, llegamos a Génesis 6, donde el hombre ya había colmado el espíritu del Señor. Dice que su espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, el hombre se había corrompido hasta tal nivel que Dios le coloca la palabra carne. Y esa palabra carne quiere decir separado de Dios, alejado de Dios. Tú lees en la Biblia que los antiguos vivieron muchos años, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿900 qué? ¿900 años? A ver. ¿Cuánto? Un poquito menos. Un poquito más. 669. ¿Sí? Pues son 969. 969 vivió Matusalén, que fue el hombre que más vivió. Y dice, wow, 969. Y es mucho tiempo. Pero Dios creó al hombre eterno. Entonces, ¿qué son 969 años? Nada. ¿Qué lo llegó? Y en Génesis 6, Dios le puso 120 años será tu límite. ¿Por qué? Por la corrupción. Y aquí quiero armar la idea, por favor. ¿Por qué le pasó eso al hombre? Por la corrupción. Dice que todo lo que nace de la carne es carne, es corrupto. Todo lo que nace de ti mismo sin Dios es corrupción. Entonces la corrupción, o lo que genera tu carne, te quita tiempo, te quita eternidad. Por favor, entiéndame esto. O sea, entre más yo viva por la carne, más corrupto me voy haciendo. Entonces por eso dice, lo que tú siembras para la carne cosecharás. No, ¿qué cosecha? Corrupción. Lo que yo siembro en el espíritu, cosecho vida eterna. O sea, dentro de ti está la capacidad por la cruz de sembrar eternidad o sembrar corrupción. Yo sé que esto a lo mejor usted nunca lo había visto, pero permítame explicárselo. Entonces, dentro de nosotros tomamos la libertad. Tengo derecho a enojarme. Estoy sembrando para corrupción. Entonces, la única manera de ponerle fin a la corrupción se llama cruz. Por eso dice acá que Él le puso fin a las enemistades. La pregunta es, ¿tú vives todavía en enemistades? Buena pregunta. Ahora, Dios le puso un límite de 120 años, pero usted depende si usted lo acorta. Porque cuando usted y yo entendemos plan eterno, nos ponemos colaboradores de lo eterno, la vida, dice la Biblia que nos transformamos en alguien que mientras no lo cumpla, no seré llevado de esta tierra. Porque mira, déjame armarte una idea con estos versículos. El verso 10 dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Nosotros fuimos creados en Cristo. ¿Para qué? Para que Dios preparó de antemano. O sea, tú tienes un caminar que Dios trazó de antemano para que tú y yo lo camináramos en Cristo. O sea, si tú no tienes la costumbre de ir a la cruz, y yo tampoco, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos resistiendo la buena obra, o las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque esas obras son ejecutadas en el Espíritu, no en la carne.
Dice, para crear en sí mismo, el verso... ¿Se me perdió? El 18. No el 18. El 15. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Un qué? ¿Un nuevo hombre? Haciendo la paz. O sea, este nuevo hombre camina en paz. ¿Por qué camina en paz este nuevo hombre? Y cuando hablamos de nuevo hombre, no es un nuevo hombre individual, es el nuevo hombre corporativo. Estamos todos. Cuando empezamos a caminar en el propósito eterno de Dios, caminamos en paz, porque ese nuevo hombre fue creado ¿para qué? Para buenas obras. Entonces empieza a sembrar eternidad. Mira, si tú vas al libro de Romanos, vas a poder ver ahí que dice que la creación gime por la manifestación ¿de quién? Del nuevo hombre. Porque fue sujetada a vanidad por causa nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido incapaces de manifestar eternidad y seguimos manifestando corrupción, y el mundo ¿qué captura? Corrupción. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido incapaz de manifestar el nuevo hombre. Hermano, mira, por años la iglesia se gozó por salvación. Después de eso, la iglesia, tú llegas acá, llegas a la asamblea, iglesia significa asamblea, los llamados a salir fuera, a la eclesía, y se introducen en la asamblea. Y tú estás aquí, sentadito, bien, estoy en la iglesia, sentadito. ¿Tú vas a la iglesia? Sí. Y no es mentira, es verdad. Pero hay dos áreas que nosotros hemos quedado cojos en entendimiento. Porque el hecho de estar sentado, tú crees que está todo bien. Pero estamos carentes de estas dos cosas. Por favor, que Dios ha ido inquietando a su pueblo en este tiempo, entender cuerpo y entender nuevo hombre. Porque si no entendemos cuerpo, jamás entenderemos nuevo hombre. Ahora, hay una diferencia entre el cuerpo y el nuevo hombre. Usted está sentado acá, pero su cabeza a lo mejor no está acá. ¿Se acuerda que le dije eso la semana pasada? Sí. Usted puede estar acá, pero su persona anda vagando por las calles. Su persona está cocinando en la casa. Su persona está whatsappeando y está en otra. Entonces, usted está su cuerpo aquí, pero su persona, lo que lo define a usted, no está. La iglesia, hemos hablado del cuerpo de Cristo, pero jamás hemos tenido al nuevo hombre. Jamás Cristo ha sido expresado en su naturaleza y su persona en forma integral, por falta de madurez. Entonces Dios nos está llevando hacia allá. Amén. Ese es el norte de poder entender que nosotros necesitamos entender cruz. Ese es el primer paso para poder entender que si pasa la cruz, quiere decir que está pasando al otro lado eternidad. Cuando pasamos a entender eternidad y empezamos a dejar nuestra carne de lado, nuestros intereses personales de lado, todo lo que a ti y a mí me lleva acá, estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo, pero mientras no se metan con mi vida, estamos bien. Eso quiere decir que no hemos entendido nada en relación al nuevo hombre. Entonces tenemos que ir a la cruz a renunciar a estas cosas. Dice, solicito en guardar el vínculo de la paz. El vínculo de la paz se sostiene porque Él es nuestra paz. ¿Dónde hizo la paz el Señor? En la cruz. ¿Cuándo guardamos el vínculo de la paz? Cuando estamos dispuestos a ir a la cruz.
para renunciar a los intereses personales con tal de ganar lo corporativo y manifestar el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿por qué Hechos de los Apóstoles te nombra un montón de milagros? Porque ellos tomaron la posición de dar a conocer al nuevo hombre. Nosotros estamos metidos dentro de una iglesia, dentro de un edificio, como cuerpo, pero no hemos salido afuera a manifestar el nuevo hombre. Porque cuando tú empiezas a manifestar el nuevo hombre, los milagros ocurren por sí solos, porque tienen un sentido. ¿Cuál? Manifestar al nuevo hombre. Por eso dice, y seguirán estas señales a quienes prediquen. ¿Por qué? Porque están llevando el nuevo hombre. Dejamos intereses personales. Hay que entender esto, de empezar a dejar. ¿Cómo lo hacemos? Parte por casa. Parte con tus relaciones personales, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. Dejar los intereses personales con tal de hipotecar nuestra vida por ganar y empezar a expresar al nuevo hombre. Hermano, tus problemas personales, Dios también los va a solucionar. Si no, vayan a Mateo 6. Dice, los fariseos, no sean como los fariseos, como oran, porque ellos oran y les gusta orar en las plazas, en las esquinas, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero más vosotros cuando oréis, oraréis así. Y cuando oren, no usen vanas palabrerías, porque si creen que por sus vanas palabrerías serán oídos, no. ¿Cuándo es oído el nuevo hombre? ¿Cuándo es oída mi oración? Cuando expreso al nuevo hombre. Porque el nuevo hombre siempre va a ver algo corporativo. Sus deseos van a estar alineados con el Padre, van a estar alineados con lo eterno. Hermano, mientras tengamos pensamientos temporales, dejamos de ver lo eterno. Cada cosa que tú siembres temporal produce corrupción. Y eso no quiere decir que no tenga resultado en forma natural. Hay gente que puede tener riqueza, y las riquezas no son malas. Pero la riqueza, el afán que produce la riqueza, dice que ahoga la palabra. O sea, el problema no es la riqueza, sino lo que produce la riqueza, sacándonos de dirección. Sí, venga, pues. Tú dijiste que era largo, entonces, las patitas. Bien, sí, la verdad que nosotros a veces tampoco hemos entendido mucho la oración y oramos como a veces hasta como por exhibirnos, y también Dios nunca nos ha llamado a eso. Es decir, quién hace la oración más larga, quién ora más, quién ora más temprano, y bíblicamente eso no tiene ningún valor para Dios. Dios nos demanda que nosotros oremos a las 5 de la mañana para que tenga más valor que a las 5 de la tarde. Nosotros oramos en horarios más, a lo mejor temprano, por un tema de estar más concentrados. Y eso debe usted tenerlo claro. La oración usted tiene que hacerla para usted conectar con Dios en su espíritu. Y si usted tiene más tranquilidad a las 4 de la mañana, ora a las 4 de la mañana. Si usted ve que puede estar quietito a las 6 de la tarde y que nadie lo moleste, hágalo a las 6 de la tarde. Dios no tiene problema con eso. Dios no exige horarios, solamente que usted de verdad conecte con el Espíritu. Porque a veces nuestras oraciones también terminan siendo como oraciones, como dice la palabra ahí mismo en Mateo, vana palabrería. Y un rosario. Y a veces nos burlamos de los católicos. Y usted termina haciendo un rosario. Entonces, no, esto es aquietarnos. Esto es dejarnos guiar por el Espíritu. Para orar como el Espíritu quiere. Estar reposado. Para que el Espíritu le diga, usted no se da ni cuenta y en el Espíritu van a aparecer sus hijos, su esposa, la iglesia, hermanos. Y usted puede interceder por ellos. Pero que sea el Espíritu guiándolo. No que yo empiece a disparar por disparar. Normalmente es mejor aquietarse y ver que el Espíritu nos vaya direccionando para saber por qué orar, por qué interceder. No usando vanas repeticiones, sino
También lo que dice ahí Mateo, importante, Padre nuestro, nosotros oramos a nuestro papá. Y eso es importante, que usted entienda que usted tiene una posición de hijo. También lo hablamos la semana pasada, Moisés, David, Isaac, Isaías, Ismael, todo lo que usted quiera, Job, Noé, no sé, Daniel, todos ellos fueron siervos de Dios. Se relacionaron con Dios como siervos, ninguno como hijo. Hebreo dice que Moisés fue fiel en todo como siervo, no como hijo. Nosotros somos hijos. Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque cuando usted hace algo de la posición de siervo, usted en algún momento le va a cobrar la factura a Dios. Yo que te hice tanto. Acuérdese del hijo pródigo. Yo que te diezmé y aquí estoy sin trabajo. Yo que te hice esto y aquí estoy. Yo que tanto que asistí y aquí estoy enfermo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de una posición de siervo, en algún momento le vamos a cobrar a Dios la factura. Pero cuando lo hacemos de una posición de hijo, no. Sabemos que es nuestro Padre. Y como Padre, Él tiene cuidado de nuestra vida. Y lo que pase con nosotros no mueve nuestra posición de hijo y padre. No, el hecho de que en algún punto a mí me vaya mal económicamente no me saca físicamente de mi papá y mi mamá. Que yo no les hablo nunca más porque me fue mal. Son mi papá. Que me enfermé, entonces dejo de considerarlo, ya no son mi papá. No, son mis papás. Entonces, es importante que nosotros nos relacionamos de una posición de hijo. Si usted no lo tiene revelado, pídale al Espíritu que le pueda revelar. Somos hijos. Y también el hijo, como le dije en la casa iglesia, el papá les baja a veces los pantalones y le da unas palmaditas al hijo también. Porque también lo dice Hebreo 12, que el padre al hijo que ama lo disciplina. La disciplina es parte del proceso porque nosotros también lo hemos hecho con nuestros hijos. Si cuando vemos que la cosa ya no, se le habló una, se le habló dos, se le habló tres, se le habló cuatro, ya, palmazo por el popín. O no sé, como usted le quiera castigar. Pero o le quito el celular o lo mando a la pieza. Pero hay un castigo. Bueno, Dios dice la palabra que es longánime. Te dice una, te dice dos, te dice tres, te dice cuatro, te dice cinco, te dice seis, a las 7 ya, palmazo por el trasero. A todos nos damos palmazo por el trasero. A todos nos ha dicho ya, cortemos la cosa por ahí. ¿Por qué? Porque nos ama. Si no nos hiciera nada Dios, es raro, dice la palabra, que seríamos bastardos y no hijos. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos como hijos y hijos amados, no como siervos, hermano. Es cierto que nosotros servimos, pero ahora somos hijos. Eso es muy importante para que usted tenga un vínculo con Dios real, verdadero. Aún la palabra dice que nuestro espíritu clama, Abba, Padre, Papito, siempre. Y eso es porque somos hijos. Hijos. Jesucristo ganó esa posición. Recuerden cuando Cristo resucitó y se encontró con la mujer. Primero, la primera que vio fue una mujer porque la restauró por la caída en el huerto. ¿Y qué le dijo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese momento Cristo estableció que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. En ese momento Cristo lo hizo, lo ganó en la cruz del Calvario. Él se despojó de su posición de unigénito para ser llamado primogénito, y todos nosotros íbamos detrás, en Él. Estamos en Él, hemos sido posicionados en Él como hijos de Dios, hijos amados. Si usted, hermano, por algún motivo no ve eso, pídale al Espíritu Santo que se lo revele. Pídale a Dios que bajo su gracia le muestre que usted es hijo, para que pueda vivir como hijo en esta tierra. Necesitamos vivir como hijos de Dios. Que la gente nos pueda ver accionando como hijos, gobernando como hijos de Dios. Que vea a Cristo exhibido en su vida, donde quiera que usted esté. Eso es importante. Esto no es una religión. Esto, lamentablemente, los seres humanos tendemos a hacer todo religión.
Y nosotros no somos religiosos, no debiéramos ser catalogados en algún lado. Somos hijos de Dios, que vivimos por la palabra. Es decir, Israel cometió ese error y nosotros también. Dios le dio a Israel la vida de Dios, le dio un reino, y Israel hizo la religión judía. Pero cuando también nos incluyó a nosotros los gentiles, también nos entregó un reino y nosotros hicimos lo mismo. Las religiones, que soy evangélico, que no, que yo soy musulmán, que yo soy mormón, que yo soy testigo de Jehová. Las religiones. Dios nos dio un reino para que nosotros expresemos la vida de Él, no una religión. Nosotros somos hijos de Dios. No me encasille en ningún lado. No soy evangélico, no soy evangélica, yo soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios. No necesito que me encasillen en ninguna posición. Estoy aquí para exhibir a Cristo, exhibir el reino de Dios, mostrarlo a Él, y usted está para lo mismo. La gente se pelea por religiones. Eso es lo más terrible que nos ha ocurrido. Pero entre que peleamos por religiones no exhibimos al Señor. No somos Cristo en esta tierra. No somos autoridad en esta tierra. Y recuerde que donde Dios lo puso, usted está ahí para eso, para ser autoridad. Debemos respetarnos en esa posición. Todos nosotros respetarnos. Mira, nosotros tuvimos en la empresa un tema de que apareció una factura por una compra de unos celulares que nosotros no habíamos hecho, de alta gama. Y en ese momento, hoy empezamos a ver que era típico de estas estafas que te hacen. Que nadie sabe, fueron a sucursal, tomaron documentación seguramente en las redes sociales porque las licitaciones son públicas. Pero ¿qué hizo Marcelo? Se llama Mario. Tenemos a Mario aquí, bueno. Y Mario es autoridad en lo que él hace. Entonces, ¿qué se hace? Hay que ir a la fiscalía y nosotros obedecimos. Allí, ¿cómo le voy a obedecer? Yo soy el pastor. No, pero que si en eso él es autoridad, él tiene que exhibir su autoridad ahí y colaborarle al cuerpo y colaborarle a la gente, porque Dios lo puso ahí como autoridad. De repente nosotros todavía no vemos esas cosas. Donde usted está es autoridad para colaborarle al reino de Dios. Y yo me sujeto, y en este momento se está haciendo todo lo que Él dijo. Y si hay algo más, hay que volver a preguntarle y volver a hacer lo que Él diga. Pero nosotros tenemos unos rollos como en la cabeza, como que no, como que de aquí para acá todo se puede sujetar, pero entre ustedes no. No, eso no es así. Nosotros debemos sujetarnos unos con otros, pero tenemos que entender que hay que expresar autoridad cada uno donde está. Cada uno. Si usted tiene algo que en lo que yo no me manejo, usted es autoridad para mí en esa área, entonces yo me tengo que sujetar si necesito algo de usted en esa área. Entonces, la religión aquí no tiene nada que ver. Tenemos que aprender a entender que expresamos a Cristo en los ambientes donde estamos, pero para eso yo tengo que pasar por la cruz para poder exhibir lo de Cristo. Si yo tengo problemas con abogados, ¿a quién tengo que acudir aquí? ¿Y la Fernanda qué debiera hacer? Autoridad. Dar una respuesta. Bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno, lo mismo, si tenemos un problema médico, no tenemos doctores, pero tenemos al Ale. El Ale maneja bastantes cosas. Al Ale. Y no saco nada a preguntarle si después yo termino haciendo lo que yo quiero. ¿Entienden? Entonces, debemos aprender a poner toda nuestra vida al servicio de Cristo para que Él sea exhibido y sea visto en cada uno de nosotros. Nosotros no servimos a una religión, servimos a un Cristo vivo, y que Él de verdad nos guíe para poder vivir aquí en esta tierra gobernando. Él busca una iglesia que gobierne, pero para que la iglesia gobierne debe morir. Si no morimos, no vamos a expresarlo a Él nunca, porque siempre van a estar primero mis propios intereses. Es que si tengo tiempo, que si tengo ganas, es que si puedo, si no puedo. Y no entendemos que estamos para exhibir al Señor,
para colaborar, para ayudar, para que Cristo sea visto más claramente a través de nosotros donde quiera que hemos sido puestos, establecidos. No son mis propios intereses. Tenemos que morir al individualismo. Son los intereses del reino. Intereses del reino. Estamos aquí para eso. La Angélica tiene en su corazón aquí el peso de que anhela que su hija reciba a Cristo. Y la Angélica ha estado con nosotros, la Angélica hija. Y usted sabe que batalla ella, que quiere, no quiere, sufre. Bueno, en nuestros corazones todos debiéramos estar pariendo a la Angélica, ¿no? Aunque no la conozcamos todos, por amor a ella, porque ella lo anhela. Y así cada uno del que tenga uno. La Paula tiene a Camilo, que le cuesta. Y si nosotros deberíamos estar todos pariendo juntos, por amor. Somos uno en Cristo. Y lo que Dios nos ponga a soltar, porque Dios, cuando estamos dispuestas, el cuerpo lo mueve en completo, todo para allá, todo para acá, todo para acá. Vamos todos siendo movidas a un solo hombre. Amén. Amén. Sí, vamos a ir cerrando por hoy día, pero es importante que todos nosotros nos podamos abrirnos a que el Señor nos pueda dar más claridad. Todo lo que hicimos en la carne fue acortar y corroer o corromper todo. La cruz vuelve a establecer un orden y vuelve a traer eternidad. La cruz vuelve a traer la eternidad a nosotros, vuelve a traer eternidad a la que tú y yo podemos hacer. Es importante entender esto. Lo que tú y yo cuando lo hacemos en el Espíritu por nuestros hijos, ¿se acuerdan de lo que estuvimos viendo de Moisés? De Noé, cómo generacionalmente fue creciendo una línea, pero otra fue decayendo. La cruz hace lo mismo. Si tú sigues y yo seguimos nosotros peleando cosas en la carne, lo único que estamos haciendo es sembrando corrupción, trayendo corrupción a existencia, trayendo temporalidad. Cuando nosotros entendemos la importancia de la cruz logra establecer un nuevo orden, y lo que nosotros hacemos a través de la cruz vuelve a crear eternidad. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones que vienen pueden construir algo, pueden sobreedificar sobre algo ya construido en eternidad. Por eso que si tú lo lees y dice que hay un edificio, la finalidad del verso 21 y 22 te habla de edificio bien coordinado. Un edificio bien coordinado no es que nos pongamos todos, hoy vamos para allá o vamos para acá. Un edificio bien coordinado tiene que ver con que Cristo es nuestra paz, Cristo es la cabeza del ángulo. Cristo empieza a crear en sí mismo un nuevo hombre. Es Él. Por eso dice en sí mismo. O sea, es Él creciendo dentro de nosotros, porque es Él agregándose, es Él creciendo, pero Él necesita crecer para crear en sí mismo algo. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a renunciar, el sí mismo se queda estancado. El sí mismo nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque tú estás más preocupado de tus intereses y yo preocupado de mis intereses, que no podemos conectar. Y esto es algo en el Espíritu, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo, y es mi clamor esta mañana, que nos pueda dar más claridad en esto. No puede ser lo que decía Lavero, que dejemos a una Angélica orando sola por su hija. No puede ser que dejemos a una Paula orando solo por su hijo. ¿Por qué? Porque el resto está en otra. No puede ser, y en esto me incluyo yo, por eso es un clamor, que no sepamos a veces, y no por querer cupuchentear, qué pasa con el otro, y que nos enteremos de los dolores, los problemas de otro después, y no podamos unirnos en oración. Hermano, ocupemos el WhatsApp para cosas que edifican. Hermano, oren por mí, oremos por alguien.
O sea, que todos los días estén ahí puestos, y vamos a velar en esto, que estén puestos los puntos de oración por la gente que tenemos que orar. Si hay que volver a parir, como decía Ávero, hay que volver a parir. Pablo le dice a los Gálatas, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto. O sea, él se metió a los Gálatas dentro. Los volvió a meter dentro y los volvió a sacar. Porque habían sido mal gestados. Hermanos, ¿cuántas cosas de nosotros han sido mal gestadas? Han sido mal paridas. ¿Por qué? Porque nacieron en la carne y tú y yo no podemos cambiar, porque lo que nace en la carne sigue siendo carne. Hay cosas que necesitamos volver a parir. Y para eso necesitamos entender la que es la cruz. A través de la cruz podemos volver a parir lo nuevo, las buenas obras, con un nuevo espíritu, con un nuevo sentir, una nueva mente. Que el Espíritu Santo nos pueda dar claridad de que tú y yo salgamos de ese individualismo. Padre, esta tarde ya oramos. Espíritu Santo, necesitamos más luz en esto. A lo mejor hemos escuchado tantas veces la palabra cruz o crucifixión que le hemos quitado el peso eterno que tiene. Ábrete, hermano, por favor, ábrete, ábrete. Renuncia ahí donde está a individualismo. Necesitamos crecer corporativamente. Necesitamos crecer en entendimiento, en luz, en claridad, en unión, en el vínculo. Padre, derriba enemistades. Enemistades son cosas que no están en orden en nosotros. Vivimos en un mundo tan pendiente de sí mismo que hemos dejado de verte a ti, Señor, para crear en Cristo, en el nuevo hombre, y traer la eternidad, traer lo nuevo a existencia. Padre, esta mañana como iglesia queremos renunciar a individualismo. Señor, crea estos vínculos perfectos en el Espíritu. No queremos más siempre en la carne relaciones hipócritas. Hermano, renuncie a relaciones hipócritas, sujeciones, honrar hipócritamente, amarte hipócritamente, abrazarnos hipócritamente. Padre, renunciamos a relacionarnos hipócritamente esta mañana. Queremos que tus muros caigan. Todo lo que ha sido levantado según la carne, Padre, que hoy se ha llevado, hoy es un nuevo comienzo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. No queremos ser gestadores en la carne. Renunciamos a edificar según la carne. Amarnos según la carne. Abrazarnos según la carne, con intereses personales. El verso 18 dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tú y yo estamos unidos en un mismo espíritu con el Padre. Padre, oramos para que tú nos des este entendimiento, esta claridad de que estamos unidos no en la carne, estamos unidos en el Espíritu.
No es un vínculo familiar, no es que seamos hijos, padres, cuñados, parientes. No, estamos unidos en un mismo espíritu. Padre, esta mañana declaramos que ese es el vínculo perfecto. Que el Espíritu Santo empiece a activar en nosotros un amor verdadero. Que cuando oramos no lo oramos por cumplir, para decir dedito para arriba, estamos orando por ti, cuando no estamos unidos. Padre, todo individualismo esta mañana cae, llévalo a la cruz. Necesitamos todos nosotros nos necesitamos, hermanos. No, esto no es una tarea del pastor, la pastora, es una tarea de todos nosotros. Si alguien falta acá, yo estoy preocupado en mi espíritu por José Luis, la María José. Por favor, si nosotros no hemos podido ir, que alguien los vea, la Nicole. Ore por los nuevos, Padre, despierta un amor por la gente, un amor genuino del Espíritu por los nuevos. Señor, que no los desechemos, que no nos cansemos. Padre, renunciamos a intereses de la carne. Hacer cosas, hermano, y si todavía no te mueves, no has hecho nada, que el Espíritu Santo esta mañana te pueda activar a mirar a alguien, a preocuparte de alguien, a moverte, salir de tu posición de comodidad. Muévete de tu posición de comodidad. Muévenos, Espíritu Santo, muévenos. Muévenos de nuestra quietud, de nuestra calma, de nuestro estado de comodidad, para ir en pos de alguien. Hay alguien que te necesita, hay alguien que necesita escucharte, hay alguien que necesita de tu abrazo, hay alguien que necesita algo de ti. Oh, Rabba. Sácanos de la comodidad de mirar siempre, yo necesito para ir a entregar. Es mejor dar, dice la Biblia. Empieza a dar. Sácanos de siempre querer recibir, a llevarnos a una posición de dar. Pastor Jairo el otro día dijo, nos contaba el apóstol Lucas, dijo que en la economía nunca se habla de pedir, si siempre está el lenguaje de dar. Yo creo que eso es transversal en toda la área. Va a ser gente que da. Somos la respuesta, hermano. La iglesia, el nuevo hombre, es la respuesta que el mundo necesita, que la gente necesita, que tu vecino necesita, que un pariente necesita. El nuevo hombre expresado. Hermano, pidamos perdón un momento por abandonarnos. Hay cosas que hay gente ha peleado sola o solos porque lo hemos abandonado. Pero también renunciamos a aquellos que se aíslan y quieren pelear solo. No existe el supercristiano, hermano. Somos un cuerpo que no necesitamos. Necesitamos, cuando necesite la oración, la ayuda, seamos abiertos. Oh, Espíritu Santo, te pedimos perdón. Sí, Señor.
Te pedimos perdón por nuestro egocentrismo, nuestro individualismo. Perdónanos, Espíritu Santo, por no entender nuevo hombre, por no estar dispuesto a ir a la cruz. Hermano, dispón tu corazón para ir a la cruz, a los pies del Señor, a dejar. Hermano, el individualismo nos hace perder tiempo, nos hace perder el rumbo. Todos nosotros en algún momento hemos sido ofendidos, hemos sido afectados por algo. Pero esta mañana no estamos teniendo el entendimiento de salir rápidamente de ahí. Sal del engaño. Sal del engaño del individualismo para ser introducido en el cuerpo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por intereses personales. Pedía cartas a los sacerdotes para apresar a los cristianos, para él hacerse un nombre. Dice que se le apareció el Señor como una gran luz, botándolo en tierra, dejándolo ciego. Él fue humilde, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Espíritu Santo lo remitió al cuerpo inmediatamente. Ve y entra a la ciudad, entra el cuerpo de Cristo. Tenemos la humildad para decirle esta mañana al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No yo. ¿Qué quieres que hagas tú? Esas buenas obras. Padre, oramos para aprender a conectar con las buenas obras que tú has preparado de antemano. ¿Qué quieres que hagamos? Hermano, hazle esta pregunta al Señor y el Señor te va a decir algo. A lo mejor para hacer acá, después, no lo sé. Pero que esto, tú le puedas preguntar al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y todo lo que hagas va a tener una misma finalidad: entrar en el cuerpo, entrar en el cuerpo, entrar en el cuerpo, en el nuevo hombre, ser introducido en lo nuevo. A lo mejor vas a ir a darle un abrazo a alguien, una palabra, le vas a dar algo económico, le vas a regalar dinero. Todo lo vamos a hacer desde el nuevo hombre, direccionado desde el Espíritu. Y eso es aprender a edificar, porque edificamos bajo la dirección de Él. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos gracias, Sí, Señor, por este tiempo profético, Señor. Padre, Señor, por todos estos domingos que tú nos has estado introduciendo, Padre, en la cruz de Cristo, en este tiempo, te damos gracias por haber traído esta carga, esta palabra a nuestros espíritus. Amén. Hoy estamos culminando, Señor Jesús, este proceso y entendiendo, Señor, que no depende de mí, de mi individualismo. Estamos llevando a la cruz todo pensamiento que nos gobernaba por años, de solamente estar concentrados en nuestra propia vida, en nuestros propios intereses, en aquello que a nosotros nos generaba algún dividendo. Sí. Padre, hoy día por fe, Señor, ponemos a tus pies, llevamos a la cruz del Calvario nuestra manera particular de pensar tantos años, Señor, de solamente preocuparnos de nosotros mismos o de mi entorno familiar, de mi casa, de mis hijos, de mi esposo. Amén. Pero no trascender, Padre, a las vidas, a la gente, a la ciudad, a las generaciones que tú has puesto en nuestra mano. Padre, hoy día, Señor Jesús, nos determinamos
a no vivir más en el individualismo. Sí, Señor. Padre, hoy día renunciamos, sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón todo individualismo. Lo ponemos a tus pies, Padre. Aquí hay mucha gente que tiene familia que aún no te conoce. Amén. Padre, ponemos a tus pies, Señor Jesús, el solo estar pendiente de nosotros. Y queremos abrirnos, Padre, a interceder, a clamar, a gemir por nuestros hermanos, por sus hijos, Padre, por todos aquellos que necesitan del cuerpo de Cristo. Disponemos nuestra vida, papá. Disponemos nuestro corazón para clamar por otros. Padre, despiertos, durmiendo, como tú quieras. Llévanos a clamar por el que está a nuestro lado. Llévanos a interceder por el cuerpo de Cristo. Llévanos, Padre, a orar. Padre, aquí hay gente, aquí hay hijos de nuestros hermanos que aún no te conocen y que ellos gimen y claman por sus hijos. Sí, Señor. Padre, como cuerpo de Cristo, presentamos aquí en un acto de fe todos los hijos que están aquí representados. Padre, mi hermana Angélica, Señor Jesucristo, mi hermana Lucy, Mauricio tienen hijos también. Paula, Mario tienen hijos que aún no se han convertido, Dios. Padre, Camila tiene a su pareja que necesita que tú hagas algo en él. Esteban, Evelyn tienen hijas. Todavía, Dios, que tú todavía no has hecho algo en sus corazones profundo. Padre, Señor, tenemos a Evelyn, papá, que necesita y desea que Víctor también te conozca. Tenemos a Carmen, Enrique, sus hijos, Dios, que ellos claman por ti, Padre. Señor Jesucristo, oh Dios, tenemos, Señor Jesús, Padre, a Ingrid, que también sus hijos necesitan conocerte, Señor Jesús. Clamamos, clamamos. Y si hay alguien que me falta, Dios, tú lo conoces. Pero clamamos esta mañana. Clamamos, Dios, por sus familias. Clamamos, Rey, por sus hijos. Clamamos para que ellos te puedan conocer en espíritu y en verdad. Clamamos y te los presentamos. Tú los conoces, Señor. Anhelamos que ellos puedan tener una experiencia real contigo. Anhelamos, Dios, que ellos puedan verte cara a cara, como te hemos visto, Señor Jesús. Anhelamos, Dios amado, que ellos puedan tener una experiencia mayor de vida. Señor, tú tienes el poder. Donde quiera que ellos estén en este momento, Espíritu Santo, haz algo en sus corazones. Comienza a producir el amor del Padre en sus corazones, Espíritu Santo. Oramos para que el Espíritu Santo derrame de la gracia del Padre en ellos, y ellos puedan volver en sí, y ellos puedan rendir su corazón a ti donde quiera que ellos estén en este momento. Presentamos sus vidas, clamamos delante de ti por ellos. Padre, los desatamos de todo lo que el diablo ha puesto en ellos para nublar sus entendimientos, para quitarlos del propósito eterno. Padre, los desatamos en su mente, en sus corazones, de todo aquello que el diablo ha traído para nublarlos. Amistades, amigos, Señor Jesús, el sistema de esta tierra, los vicios, Señor, todo aquello que nos ha nublado, sus propios dolores, sus propios fracasos, Padre, que han tenido sus propios sentimientos internos, que los ha llevado a encerrarse en sí mismo. Padre, los desatamos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Los desatamos de rabia, los desatamos de rencor, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que la gracia tuya, el poder del Espíritu Santo rompa aquello que se petrificó en sus mentes, en sus corazones, y ellos comiencen, Padre, a ver la vida de Cristo. Comiencen, Señor Jesús, a dar pasos de fe en ti, Señor, que ellos puedan tener una
conocido, Señor. Provee, Espíritu Santo, provee la vida, provee las personas, provee las circunstancias, pero que ellos puedan tener un encuentro real con la vida que nosotros tenemos, papá. Gracias, Señor. Gracias por ellos, Dios. Nos desatamos de tinieblas, nos desatamos, Dios, de angustia, nos desatamos de muerte, nos llamamos a la vida eterna, nos llamamos. Hermano, llame a sus hijos a la vida eterna, llámelos por fe, establezcalos en la vida eterna. Padre, los establecemos en la vida eterna a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, herencia de Jehová son nuestros hijos. Herencia de Jehová son nuestros hijos. El diablo puede intentar hacer cosas, pero son herencia de Jehová nuestros hijos. Los reclamamos para ti, papá. Nos establecemos en ti, Señor Jesús. En ti, Padre, declaramos que son tus hijos, que el diablo no los quitará de tu posición, Señor. Padre, son tus hijos. Los vemos por fe en ti, los vemos por fe libres de todo aquello que el diablo puso en ellos. Oh Padre, gracias por lo que estás haciendo en este momento. Aunque no lo veamos físicamente, creemos que el Espíritu Santo está obrando en todos nuestros hijos para que ellos puedan servir. Son la nueva generación, son la siguiente generación que llevará el nombre de Cristo en alto, que establecerá la vida de Cristo en esta tierra. Padre, los cubrimos con tu preciosa sangre, los cubrimos en ti, Señor. Declaramos tu victoria en ellos, papá. Seguiremos soltando palabra de vida en cada uno de ellos y creyendo que tú, Señor Jesús, los despertarás. Padre, tú lo harás. Lo creemos, papá, lo creemos, Rey, lo veremos rindiendo sus corazones a ti. Lo creemos, papá. Gracias, Señor Jesús. Por fe lo vemos hecho y lo creemos. Gracias, papá, gracias por nuestros hijos. Gracias por guardarlos. Gracias por amarlos. Gracias, papá, porque te pertenecen, son tuyos y no se perderán, serán eternos igual que nosotros, porque tenemos a Cristo en el corazón. Gracias, Rey, gracias, Señor, gracias, papá, gracias por ellos, gracias por los hijos, por los nietos, por todo lo que viene, porque todos son para tu gloria, han nacido para tu gloria, Señor, para tu gloria, Rey. Gracias, Dios, gracias. Damos gracias, papá.